complicado. Sí. Una semana tras otra ya secuestran militares, Germán. ¿Sí? Ayer fueron 72 y inicialmente, hoy, en este momento son 45, ¿no? Lograron 45. Sí. Y ahora las personas van y nos secuestran, ya. Por eso invitamos al coronel retirado Carlos Soler, analista militar, coronel, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto ya se está viendo semana tras semana y ya no hay respeto por nuestras fuerzas militares. Buenos días, gracias por atendernos en ASB Noticias SAM. Bueno, muy buenos días, un saludo especial a toda la mesa de trabajo de ACB Noticias, a la gran audiencia que tienen ustedes en la cobertura a nivel nacional. Mire, el tema se tiende a complicar. Uno no puede caer en este tema de la polarización en temas fatalistas. Yo siempre he pensado que uno en la vida hay dos clases de personas, las que venden pañuelos y las que lloran. Yo siempre he tratado de vender pañuelos. Llorar no es una solución. Esto no comenzó ahorita. Mire, yo tengo que decir que a mí en la Macarena me secuestraron 26 hombres durante 2 días. Lo que ha cambiado es la reacción del gobierno y del mando, incluso del ministro. ¿Por qué? Y yo no sé si no lo están viendo. ¿Cómo hace uno para anticipar? Voy a explicar algo muy rápido, que esto no suceda. Uno opera en áreas como Antioquia, donde no va a tener ningún problema. En Antioquia hay áreas de mucha complejidad, pero hay áreas, digamos, de Antioquia sin ninguna presencia de ningún grupo armado ilegal, igual que en los Santanderes, igual que en alguna parte del centro del país. La manera de operar allí cuando se planea una operación es en derechos humanos y cero problemas, cero conflictividad. Vas a acompañar la recogida de café de las fincas o vas a prestar seguridad para algunas caravanas de política que se mueven en el sector, pero no hay conflictividad. Existen áreas muy conflictivas en Colombia, entre ellas nuestro Cauca por más de 25 años, nuestro Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el Chocó, Arauca, el Guaviare, el Meta y el Caquetá. Son las áreas donde se concentran los principales descalabros de la fuerza militar y policial en 25, 30 años con historia. ¿Qué es la herramienta que te recuerda eso? La inteligencia militar, el análisis prospectivo y la revisión de los archivos operacionales. ¿Para qué te digo eso? Cuando tú tienes un buen oficial de inteligencia a nivel batallón, la unidad más pequeña, 1.400 hombres, con una responsabilidad clave, tu capitán, tu teniente, tu sargento de inteligencia, que está recordándote la información donde vas a hacer la operación y te la entrega por escrito. Ojo lo que voy a decir. Todo comandante recibe una información antes de, y le dice dispositivo, composición y fuerza del enemigo con el que se va a enfrentar, y hay un pedacito que dice manera de delinquir de la amenaza. Cuando uno mira ahí y ve milicias, entiende que va a enfrentar personas de civil que instrumentalizan, a algunos no les gusta que se diga instrumentalizan, o que cooptan a la población civil y las obligan con el fusil en la nuca que tienen que salir a hacer lo que ellos les digan, porque casi que tienen un control territorial. Eso sucede en el Cauca. Entonces, cuando uno tiene un buen oficial de inteligencia en la brigada, en el batallón, en la división, uno sabe dónde se está metiendo. Y cuando uno va a la boca del lobo, cuando uno va donde hay espinas, uno lleva apósitos porque se va a rayar. Y guantes de carnaza para quitar las espinas, ¿uno qué debe llevar a esas operaciones? Pues unos grupos de SMAT, que el ejército los montó hace 15 años ahí en Cali, los montó hace 15 años en el Cauca y los montó en Cali y operaba. Yo era el comandante de esa unidad de SMAT que fue pionera, 4 pelotones de SMAT en Cali, una compañía completa de ejército con todos los requerimientos y certificaciones de la ONU. Y acompañábamos en Corinto, El Palo, La Cominera, Jambaló, las operaciones porque nos cansamos de que golpearan nuestros soldados. Otra situación que hicimos fue colocar un palo, como les voy a explicar los marcos de uso de fuerza. Derechos humanos o VIH. En ambos se puede usar fuerza, sí, pero en derechos humanos, como siempre estamos casi en el Cauca, porque no estamos contra un ataque directo, la fuerza es como última opción. Y en VIH es como primera opción. ¿Qué pasa allí? Cuando vas en derechos humanos a una cobertura, a hacer lo que están haciendo, a mirar temas de erradicación, a acompañar temas de minería, a acompañar temas de trabajo de comunidad, de vías y todo este tema, pues ustedes llevar un garrote. ¿Y por qué llevar un garrote? Un palito largo, y granadas aturdidoras, y bastantes, si no tienes SMAT. Porque resulta que
si la comunidad te empieza a rodear con garrotes y te vienen unos tipos con garrotes, tú te defiendes con el garrote y hay proporcionalidad, ningún juez te va a decir nada. Garrote contra garrote, un par de contusos y no pasó de ahí. Pero no te dejaste ni atrapar, ni te dejaste manosear, ni te quitaron el fusil. ¿Cuál es la técnica? Ese es derechos humanos. VIH, ya vas como primera opción contra un blanco y tú puedes disparar de entrada sin que te dispare. Aquí en el tema de estos despliegues en el Cauca, en el Chocó, en el Catatumbo, en Arauca, en el Guaviare, en el Meta, pues está lleno de coca. Sí hay que hablarlo claro, eso está lleno de coca. Y pues no les gusta que les vayan a erradicar la coca o que vayan y capturen los cabecillos de los grupos guerrilleros. O hay un combate como en el Guaviare y entonces para que no se lleven el cabecillado de baja, muerto, entonces los rodean y los maltratan. ¿Y quién lo hace? Las FARC. Las FARC, las disidencias de las FARC, están instrumentalizando a la población. Esa población hay que entenderla. Unos son milicianos y otros son que tienen un hijo, un sobrino, un primo y les obligaron a entregar su hijo a las FARC, o el niño o la niña de 14 o el niño de 12, no, lleves el niño. Y entonces ellos tienen porque sí que colaborar, porque tienen a alguien en la estructura. Entonces eso es lo que está sucediendo, tienen medio secuestrados los territorios. Preocupa mucho que el ministro, que el presidente que acabó la inteligencia y que el ministro que sabe que la inteligencia está acabada y que no tiene el análisis del que hablé al principio, ahora diga que tan raro que están secuestrando. Sí, y no lo vamos a permitir. Vimos al ministro la semana pasada en Cali diciendo que no lo iba a permitir y ahora vuelve y sucede y dice, ay no, voy a sacar un comunicado y denuncio. No, venga ministro, le escribí yo hace como una hora, ministro, mírese en el espejo y revise que usted es el ministro de Defensa, usted no lo tienen de comentarista de fútbol, ni es un analista, usted es el ministro, mijo, vaya para allá y llame a la fiscalía y dígale, bueno, ¿qué pasó con los 200 procesos que denuncié ayer en Caracol, donde les dije 200 denuncias puestas contra secuestradores de soldados y no hay un solo capturado ni una orden de captura? Entonces, la fiscalía ronca, la fiscalía es culpable de este tema, la fiscalía es copartícipe de todo este tema por inacción de la justicia. ¿Y qué pasa con la Defensoría del Pueblo? Es que los soldados no tienen derechos fundamentales. ¿Y qué pasa con la Procuraduría? Allí hay unos temas. ¿Y qué pasa con que están dejando solo los soldados? Los soldados cuidan a 50 millones de colombianos. Yo no sé si nos estamos dando cuenta, pero cuando permiten esto, el mensaje es de anarquía. El mensaje que le quieren vender desde la presidencia de Colombia, esto fue preparado. Ahí está la pregunta. Coronel, está muy claro el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Vamos a que la fiscalía, es que la fiscalía también tiene quien lo apriete. Ahí está la fiscal general y el juez del fiscal general es la Corte Suprema. Pues hay que radicar una queja hoy ante la Corte Suprema a ver si la fiscal da instrucciones en Cali, en Medellín, en el Cauca, en el Guaviare, en el Meta, a ver si los fiscales les da por hacer su trabajo. Y entonces que individualicen, ya las denuncias están colocadas, el balón está en manos de la fiscalía. Y lo segundo, pues obviamente hay que entrenar nuevamente los SMAT y hay que hacerse acompañar de SMAT para esto. Y lo tercero, hay que dotar del palmoso palo, el garrote, a los soldados y granadas aturdidoras para que puedan abrir una brecha y salirse por allí. Porque los campesinos obviamente no van con ganas de asesinar al soldado. ¿Cuál es el problema de fondo? Que es que el campesino lo utilizan es para rodearlo y quitar el fusil. Y una vez le quitan el fusil al soldado y lo amarran, llegan los milicianos y maltratan al soldado, los orinan, los golpean y hasta los asesinan. Este problema es un problema sistémico que requiere una respuesta no de mi capitán ni de mi teniente coronel de batallón, no, ni siquiera el brigadier general comandante de brigada, no. Esto requiere un nivel del comandante del ejército, del ministro, la fiscalía y el presidente de la república. El presidente hoy saca un trino diciendo que devuelvan los soldados y que por a las víctimas de la comunidad, y se le olvidó que las principales víctimas son los soldados. El presidente se está prestando para esto y hay que decirlo así de claro. Al presidente también hay que denunciarlo, él es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Uno no puede dejar que le vuelvan nada a su gente sin reaccionar. Es que el que no está reaccionando es el nivel estratégico del sector defensa y es el presidente y el ministro. Coronel, ¿cómo garantiza usted que el uso de granadas aturdidoras y garrotes en operaciones contra el ELN no vulnere los derechos humanos de las comunidades en zonas como Cauca o Guaviare? No, yo no lo garantizo. Hay un protocolo que está avalado por la ONU y por el Comité Internacional de la Cruz Roja y lo elaboré yo hace 10 años y está vigente. Allí dice cómo. Coronel, es doctrina de las fuerzas militares. Con respecto, coronel, a ese trino que usted se refería del presidente Gustavo Petro, él nuevamente hace el llamado a los entes internacionales para que se unan y rechacen estos actos de los grupos al margen de la ley. Pero los entes internacionales podrían hacer algo más que no sea solamente una carta o un comunicado de rechazo a estos actos.
Este gobierno se volvió distractores y más distractores. Mire, cuando uno tiene, y lo voy a decir con respeto, cáncer, que he sentido muy cerca a mi familia, cuando uno tiene cáncer, uno no va a que internacionalmente un médico le mande una carta diciendo, ay, tienes cáncer, uno va a la solución. Y al presidente lo eligieron o lo elegimos, no sé, pero se eligió para que diera soluciones a este país. Porque es que no, las cartas internacionales son distractores, dejemos de andar con distractores. Mire, el presidente nos pone a hablar de lo que quiera y nosotros hablemos como bobitos a hablar de lo que él quiere. No, mire, que la lechona, y no, mire, aquí el tema es un tema de orden público y el orden público es de todos, la seguridad es de todos. Los que más requieren seguridad hoy son los indígenas que están metidos en la mitad de los fuegos en el Cauca. Es que nos olvidó que ya llegó Mordisco con casi 800 hombres, pero allá estaba el otro combo de los mismos del Residual Primero, que eran los de Calarcá, con 500 hombres, y se están matando entre ellos, y entonces están cogiendo los pobres campesinos, indígenas y africanos, para acá ustedes, no, para acá. Y como ellos saben quién les llevaba el queso antes, quién les llevaba esto, quién les llevaba la carne, entonces ahora están cogiendo ese pobre, y como no le colaboran, lo asesinan, lo desplazan. Ellos están requiriendo la seguridad. Eso es lo que no podemos abandonar. No podemos caer ahora en que el discurso internacional, les recuerdo a todos los que de pronto no son abogados, lo voy a tratar de hacer, el tema del derecho internacional es subsidiario y complementario, dice nuestra Constitución y nuestra Corte Constitucional. Es decir, se activa una vez pasado el plazo razonable de las cosas, 10 años. Cuando el Estado no quiso o no pudo, ¿qué es lo que Gustavo Petro está diciendo? ¿Que no pudo o que no quiso? Pero que nos aclare el presidente de la República, porque esos son los dos paradigmas para que entre alguien internacional a meterse en tu país, a violar la soberanía. Que el Estado no pudo o no quiso. Que nos aclare el presidente si fue que o le quedó grande o no quiere solucionar el problema. Pero eso de que nos manden carticas, no. Aquí requieren soluciones concretas y que se miren en el espejo, que para eso lo eligieron. Voy a la ciudad de Cali, Andrés Muñoz. Coronel Soler, desde los 99.5 FM Clic Latino, coronel, pero precisamente lo que ha sucedido en el Cauca, donde alias Kevin y alias Giovanni se entregaron, precisamente porque Iván Mordisco terminó persiguiendo a sus lugartenientes, eso es una prueba fehaciente también de que el ejército está logrando recuperar ese territorio que se veía el año pasado perfectamente perdido. Totalmente de acuerdo. Mire, el ejército hizo un muy buen trabajo, ojo, lo voy a decir grande y entre comillas, el ejército ha hecho el trabajo en los últimos 30 años, pero es que el problema no es del ejército, Clay. El ejército hace la fuerza del Estado desde el Ejecutivo, ponen vidas, ponen piernas, bueno, ustedes escogieron ponerse camuflado, pues que los asesinen, dicen algunos por ahí, yo, bueno, listo, hágale. Pero el tema es el siguiente, esa respuesta, allá vimos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Minas, vimos al Ministerio del Medio Ambiente, vimos a la ministra al ministro del Interior de su momento, allá en el Cauca, en el Cañón de Micay, hace 6 meses. Se les reprochó mucho que fueron allá a tomarse fotos y todo. La pregunta, ¿quién se fueron y quién quedó? Vimos el agarronazo, que fue el último agarronazo del ministro Velázquez con el ministro del Interior en el Consejo de Gobierno, el famoso Consejo de Gobierno donde se agarraron todos. ¿Por qué? Porque el ministro dijo, ya nos quedamos los soldados solos. Se lo dijo Velázquez, que no es propiamente ni uribista, ni duquista, ni no, un hombre de la entraña de Petro, pero entendió, es que es difícil cuando usted lo cuidan los soldados, le cuidan su familia, cuando la policía está con usted cuidándolo, cuando usted se da cuenta de que trabajan 20, 23 horas, no empezar a por lo menos respetarlos, no es que era respetarlos, él empezó a respetar a los soldados y entendió que el problema era llegar con la vía, que el problema era llegar con la escuela, que el problema era llegar con la titulación de tierras, que el problema era llegar con el banco agrario, que el problema no era de los soldados fueron y pelearon con los bandidos y les ganaron, pero el soldado sale y se va y la colectividad queda sola. Pero ¿dónde está el Estado? Es que el Estado tiene que llegar con el resto de ministerios y aquí le dejaron el conflicto solo a los soldados. Se inventó algo que llama acción unificada o acción integral. Y está la doctrina, toca llegar como Estado. Es que el Estado son todos los entes del Estado a los que le ponemos platica. Y administran platica, como la nuestra, la de todos los que nos escuchan, que pagan impuestos. Y allí hay que exigir que el gobierno llegue con toda. El problema no es de solamente el Estado. Nosotros hemos puesto 519.000 víctimas en los últimos 20 años. 519.000 muertos, heridos y amputados, en camuflado. Entonces la pregunta es, ¿y el resto del Estado cuándo se va a pellizcar para ir? Porque es que ni siquiera quieren embarrar. Allí hay un problema delicado. Esto se nos está cogiendo mucha ventaja, pero se requiere que alguien diga, venga, es que vamos todos. No anímense todos, animémonos todos, pero vaya usted, porque nosotros siempre vamos, pero llegamos solos y nos quedamos solos. Es el problema. Voy a la ciudad de Cartagena con Javier Morales. Javier. ASB Noticias desde la ciudad de Cartagena, coronel.
¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emocionalidad interna que puede tener las Fuerzas Armadas frente a estas políticas de paz total, donde cada 8 días estamos recibiendo este tipo de información de secuestros a nuestras fuerzas y al mismo tiempo se están sentando con los bandidos a negociar sin ningún tipo de consecuencia? Mire, es que la paz está mal entendida. Yo lo que veo es que, bueno, si la primera pregunta es ¿qué se siente frustración y se siente rabia. Y a mí me da miedo. Yo lo voy a decir y lo he venido sosteniendo claro. Cuando el gobierno y el Estado no hacen lo que tiene que hacer, en el contrato social de Rousseau, el Estado que tenemos se monta para garantizar unos temas, una salud, una economía, una administración, el manejo de la banca, pero ante todo la seguridad. Para eso fue que nos asociamos y montaron esta vaina Montesquieu de los Estados modernos. Entonces, si usted no garantiza la seguridad, aquí ya está ensayado y ojalá no pase. Pero lo que crece es que si usted tiene un gremio que tiene plata en el bolsillo y a usted vienen a extorsionarlo y le secuestran a su tío, le asesinan a su papá, le extorsionan a su hijo o se lo secuestran, la gente termina reaccionando de manera violenta y esa manera violenta es organizándose y crean los famosos grupos de autodefensa más llamados paramilitares. Porque el Estado no está haciendo el trabajo. Y es que lo que estamos viendo es que estamos siendo absolutamente reactivos a este tema y el tema de la paz se nos convirtió en un problema de una paz mal diseñada. Yo soy pro paz. Quien le está hablando estuvo sentado allá en La Habana como asesor 2 años y fui negociador con el ELN. Yo conozco de lo que hablo, tengo una maestría en construcción de paz con Adriana Yupis con la ONU. Pero la verdad es que uno ve una paz diseñada entre que el ministro dice una cosa y el alto comisionado dice otra y el presidente sale y dice otra y firman unos decretos y luego sale el ELN y dice, ¿con quién negociaron ese decreto que no fue conmigo? Uno queda plop. Y salen entonces otro y dice, no, conmigo tampoco. Entonces lo que vemos es un cascarón que se llama paz para tratar de embolatar y pagar favores de campaña, pero que ya volvieron a cogerlo otra vez para otra vez campaña, pero que es que no le pueden sacar tanto jugo al limón porque el limón se acaba y ya no tiene nada para dar. Es que ya el tema de la paz, es que El Salvador hizo la paz una vez con el Frente Farabundo Martí y ahí va bien, y estaban acabados. Todos los 14 procesos que hemos estudiado en el mundo, donde he construido paces 1 o 2 veces, pero es que aquí llevamos 17 procesos de paz, el PRT, el Quintilame, el M19, las AGC, y todo otra vez con la FARC, y vuelve y comienza otra vez con la FARC, y volvimos a comenzar con la tercera FARC, y vamos para el ELN. Entonces allí hay un tema bien delicado. La paz es buena, pero bien hecha, y 1 o 2 veces, pero es que aquí nos volvimos pazólogos, y lo que estamos es entregando el territorio. Y aquí estamos trabajando desde con las ideologías políticas y no con la real. Es que aquí está el servicio, el gobierno y el Estado y la fuerza militar debe estar al servicio de 50 millones de colombianos. No puede estar al servicio de 10.000 vagabundos porque tienen fusil. El mensaje es muy maluco, el que tenga fusil arrodilla al Estado. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tengo 3 minutos, Valeria, para la pregunta y la respuesta del coronel. Valeria Restrepo, en Medellín. En Medellín, con 1440, coronel, ¿qué debería cambiar de inmediato en la política de seguridad para garantizar el respeto a la fuerza pública en regiones que presentan la fuerte presencia de economías ilegales? ¿Qué debería cambiar en esas políticas públicas del gobierno ya? Lo que yo pienso que el gobierno debería cambiar, y sé que no lo va a hacer, es lo primero, sentar a la fiscal general y pedirle que los fiscales regionales y seccionales, directores de fiscalía, trabajen de la mano con la fuerza militar en la judicialización. Nosotros sabemos quién es Kevin, sabemos quién es Marcos, sabemos quién está en Ituango, sabemos quién está en el Bajo Cauca, sabemos quién está allá en el Pescado, sabemos quién está en todo este pedazo en el Cañón de Iglesias, sabemos quién se mueve y quién instrumentaliza a la población. Segundo, a reactivar la acción unificada. La acción unificada es el trabajo de que venga, vamos con los alcaldes, vamos con los gobernadores, pero lo que vemos es un gobierno nacional que llega a las regiones atropellando a los gobernadores y atropellando a los alcaldes. Entonces esto no es una pelea de machos, a ver quién es el más bravo aquí. No, la chequera del Estado es grande, pero ya se le está acabando, ya la quebraron. Entonces hay que ir de la mano entre el gobierno, el presidente tiene que entender, y los ministros, que es que ellos trabajan a través de los gobernadores y los alcaldes en los territorios, sentar a los fiscales y decirles, mire, es que este trabajo también cuida a tu papá, ¿no? A tu mamá, a tu tío. Cuando tú vas subiendo en la carretera para Ituango, o cuando estás bajando al Bajo Cauca y hay un intercambio de disparos entre grupos armados ilegales, de un lado bandas criminales de AGC y del otro lado el ELN, el que va a quedar en la mitad de su papá ya no le preguntan, los disparos no preguntan si es que usted, oiga amigo, ¿usted le cae bien el ELN o usted es uribista o petrista o usted qué combo es? No, el disparo mató al papá, a la mamá, al niño, a la señora, desplazó comunidades como en el Catatumbo. Lo que debe activar rápidamente es
la comprensión de que el Estado es uno solo, porque aquí fracturaron el Estado, esta división no nos está haciendo bien, nos está generando espacios que los grupos armados ilegales están metidos allí en la mitad. Y hacen un muy buen trabajo en redes sociales y todo, tratando de vender que por qué el Estado no actúa y que entonces ¿qué hubo el ejército? No, el ejército no. ¿Qué hubo la policía? No, venga, y también el presidente, que es el máximo comandante del orden público. Cambie eso, haga consejos de seguridad regionales. Yo he visto que la gobernadora del Valle y la gobernadora del Tolima y el gobernador de Santander y el de Antioquia llevaban pidiéndole al presidente 2 años que haga consejos departamentales y regionales de seguridad. Pero ya termina el alcalde o el pobre gobernador sentado con el comandante de la Policía Metropolitana y el de la comandante de la brigada, por ejemplo, el de la 4ª Brigada el año pasado, detuvo al vagabundo ese ahí viniendo de Ituango en camionetas de la UNP y lo detuvo, al que tenía orden de captura y le hizo efectiva la orden de captura. ¿Y qué hicieron? Echaron al general. Pues qué bonito, ¿no? El mensaje que Petro mandó. Entonces, cuando usted no se pliega a violar la ley, entonces lo saca. Y él se fue, y ni siquiera dijo nada. Pero es que por eso fue que lo sacó en diciembre del año pasado, porque en noviembre capturó al bandido que luego hizo de secuestrar a los soldados en el Putumayo. Eso es lo que está pasando en Colombia. Entonces hay que reactivar todo esto y entender rápidamente que el ministro de la Defensa deje de andar lamentamos y exijo, no, es que el ministro tiene que ir a ponerse al frente. Es más, el que debería estar al frente era el presidente, porque el orden público está turbado. La respuesta es sí, que dice la Constitución. Cuando el orden público esté turbado, el presidente lo restablecerá de manera inmediata. Incluso le permite estados de conmoción interior para ese tema, no para nada más, ni para que se relija, pero pues tampoco acciona el presidente. Sí. Yo estoy preocupado por esto. Coronel Carlos Soler, le agradezco mucho esta conversación con ASB Noticias 6 AM, mirando el panorama de esa manera de que ahora los militares se volvieron secuestrables en cualquier momento. Gracias, coronel, por atendernos. Muchas gracias a ustedes, atentos siempre a su llamado, Dios los bendiga, y pues Colombia tiene esperanza. Obviamente en las regiones hay gente, el colombiano es berraco, no nos hemos rendido y no nos vamos a rendir. Un abrazo grande para todos. Gracias, muy amable. Germán